Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a un devocional de Poderosa en la intimidad con Dios. Gloria al Señor, les doy la bienvenida a cada una de ustedes. Bendiciones a todas. Y la verdad, las sigo animando para que se sigan conectando o se sigan levantando en esta búsqueda del Señor. Más que se conecten, se sigan levantando. Pero aquí siempre estaremos conectados para que entre todos nos animemos, tengamos este tiempo de intimidad con el Señor y podamos orarle al Señor y saber que hay una reflexión donde el Señor pueda tocar nuestro corazón y hablar a nuestra vida. Amén. Vamos a ir a Jeremías. Voy a leer dos libros, Jeremías y Salmos, que están de la mano con esta palabra. Jeremías 29 del 11 al 14 y el Salmo 51. Amén. Vamos a leer esta palabra porque a veces nos preguntamos y decimos, pero es que yo siento que busco y el Señor como que no me contesta. Señor, yo siento que te oro y siento, Señor, pero yo siempre caigo, yo peco. Señor, yo quiero tener una intimidad real contigo, quiero buscarte, quiero estar allí para ti, Señor, quiero hacer cambios en mi vida. El Señor es claro en su palabra y el único impedimento para que nosotros no crezcamos en nuestra área espiritual somos nosotros. Nosotros no podemos culpar a nadie, ni nuestro entorno, ni nuestro vecino, ni nuestro amigo, ni nuestro esposo, ni la iglesia, ni la organización donde te reúnes, a nadie, ni los compañeros del trabajo. Somos nosotros los únicos responsables de la evolución de nuestra área espiritual, de nuestra vida espiritual. Ya se acabó el tiempo de estar culpando a los demás, porque se vuelve un comodín, se vuelve un argumento. Es que yo siempre quiero buscar y yo trato y trato, pero no puedo. No, tú sí puedes, pero no con tus fuerzas. Podemos con las fuerzas del Señor. Podemos con la entrega a Él, porque depositemos toda ansiedad en Él y Él tendrá cuidado de nosotros. Él hará como Él tiene que hacer en nuestra vida, solo que nosotros estamos haciendo como a nosotros nos parece. Y qué tan importante es que nosotros empecemos a entender esta poderosa palabra que el Señor. Y en Jeremías me encanta muchísimo porque a veces nosotros pretendemos tener mejores pensamientos y decimos, no, es que esto pasa por esto pasa por aquello, es que si yo hubiese hecho esto, si hubiese hecho aquello. No. Lo único que tenemos que hacer es buscar del Señor, tomar la determinación que voy a empezar a llevar una vida en orden con el Señor, con los lineamientos que Él quiere para mi vida. Los lineamientos están en la palabra. Yo quiero ver cambios en mi vida. Y si quieres ver cambios en tu vida y tu entorno, busca primero el Señor. Que tu primera opción sea el Señor, que mi primera opción sea el Señor. Y vamos a empezar a ver cambios. Así como muchas personas dicen y pasa que entre más busco del Señor a veces llegan como problemas y se levantan contiendas y se levantan discusiones y se levanta mucha adversidad como para querer frenarme en esta búsqueda del Señor, también llega la bendición. También en esa búsqueda del Señor me empiezo a dar cuenta y digo, ay Señor, ya yo no soy la misma. Ay, Señor, mi esposo ya no es el mismo. Ay, Señor, el comportamiento de mi hija o de mi hijo ya no es el mismo. Ay, Señor, ya yo tengo un mejor trabajo. Ay, Señor, yo veo que tengo mejores relaciones interpersonales, porque eso lo hace también esa búsqueda del Señor, porque nosotros no buscamos al Señor en vano. Nosotros no buscamos al Señor por la bendición, pero es que el Señor es bendición. Y cuando yo me voy a buscar la bendición, cuando yo llego donde está la bendición, pues seré bendecida. Entonces yo no busco al Señor por el milagro, yo no busco al Señor para que me dé dinero, yo no busco al Señor para que me dé prosperidad, yo no busco al Señor para que me dé un ambiente lleno de armonía. Claro, yo quiero buscarlo para llenarme de Él, pero si yo voy a buscar al poderoso, si yo voy a buscar la bendición al lugar correcto, por ende va a llegar. Porque el Señor es un ser, ese ser supremo que todo lo conoce, que todo lo sabe. Por ende va a llegar una bendición a mi vida porque el Señor es bendición. Entonces yo debo tener claro cuál es el orden de las cosas. Y la palabra de Jeremías me dice, si usted de pronto ha pensado, es que yo no sé qué hacer con mi vida, es que yo no sé qué camino tomar, es que yo no sé cuál será la decisión correcta.
Y yo te voy a decir en esta madrugada que la mejor decisión que tú puedas tomar hoy en tu vida, que la decisión correcta que tú puedas tomar hoy, que así tú tengas pensamientos de confusión, hay alguien que tiene pensamientos claros para ti y se llama Jesucristo. Y la palabra Jeremías del 29 del 11 al 14 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, si usted no tiene claro qué quiere para su vida, si usted no quiere claro para dónde va, si usted no quiere claro qué camino, no tiene claro qué camino tomar, pues vaya donde el que sí tiene claro qué quiere para usted. Vaya donde ese ser supremo que sabe lo que a usted le conviene. Pero no se ponga a dar vueltas como el pueblo de Israel en el tiempo cuando fue sacado de Egipto, que lo sacó el Señor, pero él como que ¿para dónde voy? Como que reniego, como que mejor estaba mi vida pasada. No, el Señor tiene pensamientos de bendición para nosotras, para nosotros. El Señor tiene una promesa para sus hijos, para quienes le buscan. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Pero yo me quedo quejando, yo me quedo en el problema, yo me quedo en la dificultad, yo me quedo en la perturbación de mi mente que no sabe para dónde voy. Y muchas veces me han dicho, busca del Señor, llénate del Señor, búscalo todos los días, lee la palabra, llénate de Él. Y seguimos en esa confusión porque no hemos entendido que el Señor tiene mejores pensamientos para nosotros. El Señor tiene mejores pensamientos para nuestra vida. Pero seguimos en ese círculo vicioso, seguimos en esa piedra, chocándonos con la misma piedra, siempre en el mismo problema. Y no queremos evolucionar porque no queremos dar la parte que nos corresponde, porque no queremos dar eso que me cuesta. ¿Y qué me cuesta? Mi voluntad, mi yo. Eso es lo que me cuesta, renunciar a lo que yo quiero y dejar que Dios haga lo que Él quiera. Y yo tengo que empezar a caminar de una manera distinta con Él, a entender que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Para qué? Para el fin que esperáis. Yo quiero cosas buenas para mi vida, pero las cosas buenas que yo quiero, el Señor tiene mejores. Y yo no entiendo muchas cosas cuando dejamos y seguimos caminando como el Señor quiere que caminemos, cuando luego entendemos el porqué de las cosas. Solo que necesitamos hacer lo que debemos hacer. Renunciar a nuestro yo, renunciar a nuestra voluntad y seguir en esta búsqueda con Él. ¿Sabes? Todos sabemos cuáles son nuestros errores y cuáles son nuestras fortalezas. Todos. Usted sabe y yo sé. Yo sé en qué debo mejorar cada día. Usted también. No nos hagamos que no sabemos. No nos hagamos que es que yo no sé cuál es el problema. Sí sabemos cuál es el problema. Sí sabemos qué es lo que no me deja evolucionar. Solo que no queremos ejecutar el cambio. No queremos empezar a caminar de una manera distinta. Y no estoy haciendo lo que la palabra me está diciendo. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí y os oiré. ¿Qué tengo que hacer? Invocar su nombre, buscarlo, invocarlo, iré a Él, oraré a Él y Él me oirá. Yo necesito levantarme, invocar su nombre, que es sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo invocaré, iré a Él, iré a su presencia, iré en ese momento a solas con Él, iré en ese momento de intimidad con Él, donde le expondré todo lo que hay en mi corazón y empezaré a ejecutar cambios en mi vida, porque empezaré a escuchar su palabra, empezaré a escuchar la voz de Él, eso que Él tiene para decirme, para luego yo entender los pensamientos que Él tiene para mí. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Recuérdense, la palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo necesito buscar al Señor de todo mi corazón y exponerle al Señor todo lo que siente en mi corazón y decirle, siento esto, siento rabia, siento temor, siento ira, tengo resentimiento, no he perdonado, me falta trabajar en esta área, Señor, me siento frustrada, siento que no evoluciono. Todo se lo expongo al Señor.
Y como ya entendí que el Señor tiene mejores pensamientos para mí que de los que yo pueda tener, pues quito toda ansiedad y se la entrego. Pero yo debo entenderlo y hacer ese proceso con Él y decirle, mira Señor, ya me cansé de caminar a mi manera, ya me cansé de caminar como yo quiero, ya he cometido muchos errores, me he caído, me he levantado, he tratado de levantarme, no he podido, pero tu palabra dice, Señor, y coja la palabra y léala. Y lea el verso y diga, Señor, porque tu palabra dice que tú tienes pensamientos mejores para mí de los que yo pueda imaginar. Señor, tú tienes pensamientos mejores para mí y hay circunstancias que me llegan que me confunden, Señor. Y yo necesito que tú me ayudes a aclarar esto. Porque hay momentos en nuestra vida que llegan y nos confunden. Y sentimos que, Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? Y si tienes eso allí, que sientes, que no sientes paz, necesitas decirle al Señor que no sientes paz y decirle, Señor, aclárame. Y el Señor te va a dar respuesta. Y el Señor aclara, el Señor muestra, porque Él es un Dios real. No es de mentira. Cuando tú vas a tu intimidad con el Señor y hablas de corazón al Señor, derramando tu humanidad adelante del Todopoderoso, el Señor nos escucha. Es mi humanidad, mi yo, mi ego, que cree que alguien supremo llamado Jesucristo no va a poder solucionar, que yo mejor soluciono a mi manera, porque parece ser que Él no puede, como que Él no me está escuchando. No, Él sí te está escuchando, Él sí me está escuchando, solo que nos está dando el tiempo para que podamos entender lo que Él nos quiere hablar. Solo que nosotros queremos todo así y no queremos tener el tiempo de entrar en esa intimidad. Yo necesito tener una relación con Él íntima, a tal punto que yo tenga lectura clara de lo que está pasando. Eso es como cuando la mamá y el hijo. La mamá nomás levanta la ceja y el hijo entiende el lenguaje de la mamá. Porque hay una confianza, hay una relación. Claro, la mamá lo crió. Y el hijo sabe el lenguaje de la mamá. No, mi mamá está molesta. No, mi mamá, mejor dicho, mejor me quedo aquí quietica porque mi mamá está molesta. Así es con el Señor. Yo entiendo el lenguaje del Señor en mi vida. Hay algo que está pasando. Hay algo que está sucediendo. Hay un mover afuera en mi vida, situaciones que se están presentando. Yo, Señor, no estoy entendiendo, no estoy entendiendo. Quédate quieta, ve a la presencia del Señor. Dile, Señor, no estoy entendiendo, el Señor te va a aclarar. Señor, no tengo paz, el Señor te va a mostrar. Me buscaréis y me hallaréis. Aquí todo parte en que debemos buscarlo para hallarlo, en que debemos ir a su presencia para que Él nos escuche. Esa es la gran diferencia. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré a todas las naciones y todos los lugares donde arrojaré, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Gloria al Señor. Y me encanta muchísimo, y yo quiero que vamos al Salmo 51. Me encanta el Salmo 51 y quiero que lo guardemos en esta madrugada en nuestro corazón. Ten piedad de mí. ¿No sabes orar? ¿No sabes qué decirle al Señor? Busca salmos, lee salmos para que le hables de corazón al Señor. Y le digas, Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Todos tenemos rebeliones, todos tenemos pecados, seguramente ocultos, seguramente pecados que solamente nosotros conocemos y que a veces no queremos confesárselos al Señor, pero el Señor obviamente que sí los conoce. Mire, el Señor conoce nuestros pecados, tanto los ocultos como los públicos. Pero solamente el Señor quiere que los reconozcamos. El Señor quiere que yo le diga a Él, Señor, mira, este pecado tú lo sabes, no te lo he querido confesar, pero tú lo sabes. Y recuerda que cuando yo confieso, el Señor perdona, porque hay reconocimiento. En el reconocimiento hay cambio. La culpa no es buena. Se los había dicho en un devocional anterior. La culpa no es buena. Ay, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Así hay una oración. Así hay una oración que se recita, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos. Ay, Caro, ¿te sabes un rezo de la iglesia? Sí, yo estudié en un colegio católico y me lo sé. Y de ahí hacía el análisis de la culpa. Entonces,
por mi culpa, por mi culpa, por mi... No, el Señor no quiere que nosotros nos estemos culpando. Es que yo peco y yo soy una pecadora. No, el Señor quiere que yo reconozca mi pecado y le diga, uy, no, Señor. La verdad, perdóname, Padre. Perdóname esta rebelión que tengo, este pecado que tengo, que como que lo disfruto tanto, Señor. Señor, quiero que me perdones. En el reconocimiento hay cambio. La culpa se vuelve un comodín. La culpa se vuelve un comodín por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces vivo con la culpa, entonces esa culpa no me deja entrar a la presencia del Señor, porque vivo culpándome, es que no, es que yo, es que yo, es que yo. No, la culpa no nos ayuda. El reconocimiento sí, porque yo reconozco el error, cambio. La culpa te quedas diciendo, ay, es que yo hice, ay, es que la embarré, pero no reconoces y no habrá cambio, te quedas ahí en la culpa, en la culpa, en la culpa, ¿correcto? No te puedes quedar en la culpa, tienes que pasar al reconocimiento, listo, ya. Cuando tú de la culpa pasas al reconocimiento, entonces tú llegas al reconocimiento y dices, no, yo estoy pecando en esta área, debo trabajar en esto, ya no quiero caer en el mismo hueco. Señor Jesús, perdóname, quiero cambiar, ayúdame. Cuando yo reconozco la falta, cuando yo reconozco el pecado, cuando yo reconozco el error, y el error puede ser cualquiera. Vivo haciendo cosas que no tengo que hacer, vivo diciendo lo que no tengo que decir, pongamos uno sencillo. Ay, santísimo. Oh, renovador, ok. Entonces yo reconozco, no, yo debo reconocer que soy una mujer iracunda. Yo soy una mujer que yo me da rabia y cuando me da rabia me salgo de control. Señor, necesito trabajar mi ira. Señor, necesito que tú me ayudes a darme dominio propio. Entonces yo reconozco y cambio. Pero la culpa es que, ay, yo con estas rabias que me dan, ay, Señor, estas rabias, ay, Señor, si no hubiese hecho eso, si no me hubiese comportado, ay, Señor, entonces, ay, pobrecita de mí con esta rabia, ay, pobrecita de mí porque tengo una ira terrible, ay, pobrecita, ¿pero qué? Se quedó en la culpa, en ese dolor, pero no pasaste ahí. Necesitas empezar a reconocer que necesitas que haya cambio en tu vida. Entonces, ¿cuándo hay cambio? En el reconocimiento. En el reconocimiento hay cambio porque yo entiendo que necesito trabajar esa área en mi vida. Entendamos que el Señor tiene mejores cosas para nosotras de las que nosotras podemos querer para nosotros. Pero me ha entendido. El Señor tiene pensamientos de bien y no de mal, pero somos nosotros quienes detenemos nuestra evolución espiritual. No solo la espiritual, también la física. Porque cuando yo soy elegida, recuerden que Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Cuando nosotros empezamos a sentir allí en nuestro corazón, yo tengo ganas de cambiar, yo tengo ganas de buscar al Señor, yo tengo como ganas de ir a la iglesia, yo tengo ganas como de leer la palabra. Ay, me está dando como un sentir de leer la palabra, de orar. Siento que mi corazón se está quebrantando. Escucho una canción y siento que el Señor está quebrantando mi corazón. Ya has sido elegida, cariño mío. Y si has sido elegida, lo único que te queda es seguir buscando del Señor. Y la culpa es terrible. No es buena porque miren, ayer escribía a alguien que se siente terrible porque siente que busca al Señor y el Señor ya no lo escucha, porque peca y busca al Señor y ya siente que el Señor no lo escucha porque está pecando mucho. Miren, yo les voy a decir algo. Las misericordias del Señor son nuevas cada día. No por eso el que peca reza empata. Pero el Señor nos perdona a nosotros. ¿Cuántas veces? Muchísimas. Solo que nosotros no nos podemos pasar de calidad, por decirlo de esta manera, porque es que yo peco y le pido perdón al Señor y el Señor me perdona. Llega un momento en que, como esta persona que les estoy diciendo, dice, no, es que yo siento que ya el Señor a mí no me escucha porque yo peco y he pecado muchas veces y siento que estoy pecando tanto y voy a pedirle perdón y siento que ya el Señor no me perdona. El Señor sí nos perdona. Pero es la culpa porque sabes que no estás cambiando. Es la culpa porque no hay reconocimiento, porque no hay cambio. Es esa culpa de que no estoy evolucionando, de que mejor me quedo ahí en la culpa, porque la culpa se vuelve como un comodín para seguir haciendo lo que no tengo que hacer. La culpa se vuelve ese comodín de que estoy aquí como acomodada en la culpa, porque es que la culpa no me deja evolucionar. La culpa me deja en el pecado, la culpa me deja en eso que no me deja evolucionar, pero que bueno, que rico. Estás disfrutando el pecado y no te deja evolucionar. Entonces, nosotros necesitamos pasar al otro lado. El Señor nos perdona siempre.
Siempre nos perdona el Señor. Siempre. Porque Dios no es como los hombres. Nosotros como seres humanos nos cuesta perdonar. ¿Por qué? Porque tenemos resentimiento, porque, ay, no es que cometí un error conmigo y qué pena, esperemos a ver si en 15 días si olvido para poder perdonar. No, el Señor no es. Con el Señor no funciona así. El Señor nos perdona, pero el Señor es fuego consumidor, porque también el Señor, nosotros no podemos coger al Señor como una burla. El Señor no es una burla. El Señor no es una burla. Entonces nosotras debemos tener muchísimo cuidado. Esto no es que el que peca reza empata. No, la misericordia del Señor son grandes, maravillosas, muy grandes. Pero debemos tener muchísimo cuidado porque con el Señor no se juega. Y el Señor está allí para todos. Y el Señor está dejándonos que nosotros reconozcamos nuestras faltas y le digamos, Señor, aquí estoy. Pero lo mal que me pueda ir es la consecuencia de mi pecado. Mire, el punto no es pecar. El punto es la consecuencia del pecado. Y la gente dice, ay, es que uno peca, reza, empata. Listo, sí, uno peca, reza, empata. Pero el problema del pecado no es el pecado, es la consecuencia del pecado que va a llegar. Va a llegar. Así usted pida perdón, la consecuencia llega. Eso, mire, si cada uno se detuviera a pensar un instante cada vez que va a cometer un error o va a cometer un pecado, no, yo mejor dejo así, Señor, yo no voy a pecar, ayúdame. ¿Por qué? Porque todo tiene una consecuencia, causa, efecto. Todo en la vida tiene una consecuencia. Y yo debo ser consciente de eso. Si yo me detuviera a pensar que cada movimiento que yo hago en mi vida va a tener una consecuencia buena o mala según lo que vaya a hacer. Porque todos los días tenemos acciones, pero mis acciones, sean buenas o malas, van a llevar a una consecuencia. Si yo trabajo todos los días por mi matrimonio, todos los días por mi trabajo, todos los días, habrá una consecuencia. Entonces, si yo me la paso hablando de Pepito Pérez, la palabra del Señor me dice, no te sientes en silla de escarnecedor. Y yo me siento en silla de escarnecedor. Tranquila, cariño, que un día de estos a ti te van a sentar en silla de escarnecedor. ¿Por qué? Causa-efecto. ¿Por qué? Porque de lo que das recibes. ¿Por qué? Porque esa es la ley de la vida. Entonces, y ese es el resultado del pecado. Entonces, el tema no es pecar o no fallar, sino la consecuencia de la falta. Ese es el tema. Por eso uno, cuando luego tú entras en esta búsqueda del Señor, en esta intimidad con el Señor, tú dices, wow, Señor, la palabra del Señor dice, vida y muerte hay en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Todo lo que yo diga de mi boca para afuera va a tener una consecuencia. Entonces, ¿qué tan importante es que me detenga por un instante a qué digo, qué hago, cómo lo hago, cómo actúo? Porque todo lo que usted haga y lo que yo haga tendrán una consecuencia. Y eso es lo que le pasa al ser humano que no lo ha entendido. Quiere ir por la vida, living la vida loca, haciendo lo que quiera, como si aquí no pasara nada. Todo tiene una consecuencia. ¿Qué tan importante es que nosotros le entreguemos al Señor y le digamos, Señor, mira, yo necesito caminar contigo, siempre de tu mano? Entonces yo minimizo mi yo y le digo, Señor, yo no puedo con mis fuerzas, pero tú sí, Señor, porque tú me fortaleces cada día, porque tú tienes mejores pensamientos para mí y yo te buscaré, te invocaré y tú llegarás a mí. Y si no has tenido esa oportunidad de decirle, Señor, te entrego mi vida, Señor, hoy quiero hacer un pacto contigo, y va a ser el momento de decirle, Señor, quiero caminar contigo. Quiero estar allí. Señor, quiero que tú me llenes de ti. Y digámoselo al Señor, hoy y siempre. Es tan importante que no lo hagamos. Sentarnos en silla de escarnecedor. No lo hagamos, no está bien. Y es lo más común que pasa. Yo creo que es el pecado más común. El pecado más común es sentarnos en silla de escarnecedor. Yo creo que el Señor sufre con nosotros, con todos, porque es el pecado más fácil de hacer. Sentarme en silla de escarnecedor es hablar de la vida del vecino, hablar de la vida de X, de Y, de cualquiera. Y cuando eso pasa, nos estamos sentando en silla de escarnecedores. Amén. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora por su palabra, para que el Señor nos ha hablado en esta hora y que el Señor ponga en nuestro corazón esa tranquilidad, porque somos nosotros en esta búsqueda que lo vamos a hacer. Y le vamos a decir, Señor, gracias. Gracias por este momento. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Gracias, Señor, porque tú haces maravillas en nuestra vida. Porque el Señor está allí para nosotros todos los días. Todos los días. Y nosotros ya, digámosle, Señor, ya no quiero seguir en el mismo círculo. ¿Usted quiere llevar una vida de bendición? Busque al Señor. ¿Que en la vida se van a presentar adversidades? Sí, siempre. Con o sin el Señor.
Pero con el Señor la vida es completamente distinta, porque esa adversidad la voy a saber sobrellevar. Porque si camino bajo sus lineamientos, voy a saber hacerlo. El Señor es poderoso y yo no le puedo dar más poder al enemigo, a la adversidad, que al Señor. Él derribó todo. Él fue y Él ha sido y Él seguirá siendo. Él es el ayer, el hoy, el siempre, el principio y el fin. Él es todo. Él es una bendición. Él es Dios. Él es dueño del cielo y de la tierra. Él nos creó desde el vientre de nuestra madre. Nos hizo. Nos entretejió allá adentro. ¿Por qué usted va a dudar que el Señor la ama? ¿Por qué usted va a dudar que el Señor que tiene algo especial para usted? ¿Por qué usted va a dudar? Deje de estar creyendo en las apreciaciones de terceros. Porque cuando creemos en las apreciaciones de terceros, creemos eso y minimizamos el valor que tenemos como mujeres o como seres humanos. El Señor nos hizo con un propósito. El Señor murió en la cruz del Calvario porque nos redimió. El Señor tiene grandes cosas para nosotros, solo que debemos tener una lectura mejor de la vida, una lectura mejor de lo que el Señor quiere para nosotros. Nosotros nos quedamos encariñando con la misma piedra y el Señor tiene mejores cosas para nosotros. El Señor necesita hombres y mujeres que le busquen todos los días, hombres y mujeres que entiendan que la mejor opción es buscarle, que la mejor opción es llenarnos de Él, invocarlo, decirle: Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Todos los días, Señor, lávame más y más y límpiame de mi pecado. Reconocer que necesitamos cambiar, sea cual sea su área. Eso no significa que usted tenga que ser el más pecador o yo la más pecadora. No, necesitamos caminar, sed perfectos porque yo soy perfecto, dice la palabra del Señor. Así que caminemos en Él. Y digámosle y reconozcamos en estos momentos de intimidad con el Señor: necesito que me perdones, que me liberes de mis rebeliones, que me limpies cada día más y más. Todos los días debemos decirle al Señor que nos limpie, porque Él está allí para nosotros. Amén. Y la invitación es para que no desfallezcamos, para que sigamos buscándole y llenándonos de Él. Él está allí para nosotros todos los días. Amén. Gloria al Señor. Un abrazo gigante. Bendiciones. Chao. Feliz día.